buenas noches. Al igual que los niños, comenzamos curso, comenzamos programa. Un placer para mí estar con estos contertulios tan interesantes. Me había traído una pequeña presentación del programa, pero claro, ya sabemos que en política, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un tema, otro tema, y claro, a lo largo del día el tema se ha quedado obsoleto totalmente. Yo les he pasado algún tema para que se preparaban, pues no. Esto va a ser un programa dinámico, plural. Vamos a atender a todos los grupos políticos, todas las personas que quieran darnos su opinión, con respeto, siempre con respeto. Es interesante que ellos nos puedan dar su punto de vista de las noticias que leemos en prensa, que oímos en televisión. Dedicaremos mucho tiempo a Zaragoza, mucho tiempo a Aragón, pero tampoco podemos olvidarnos del resto del país, e incluso a veces hay noticias internacionales muy interesantes de contar. Dicho esto, mi presentación va a ser muy pequeña. Yo iba a hablar de movilidad, es la Semana de la Movilidad Europea. Aquí tenemos, al hilo de todo este tema que yo les estoy contando, pues bueno, la polémica o no polémica, unos dicen que les parece bien, otros que no tan bien, de bueno, pues, las nuevas normas de circulación en Zaragoza para patinetes, por ejemplo. Pero claro, entre tanto, se nos ha cruzado esto que llaman el plan de regeneración de los medios de comunicación. Yo creo que Miguel Serrano, que lo tengo aquí a mi izquierda hoy, pues le va a tocar contarnos cosas. Pero bueno, sin más, iremos comentando temas. A mí me gustaría que hoy, por primer programa, ellos se presentaran. Iremos hablando de estos temas. También me gustaría que Miguel nos explicara, porque al final hay que hablar para los ciudadanos con normalidad, con tranquilidad. Cifras, las cifras están bien, hay que dejarlas pues para los contables. A mí me gustaría que mis tertulianos pues me hablaran de temas que realmente nos preocupan, que nos los simplificaran, que no nos hablaran de cifras, sino que nos hablaran pues para que entendiéramos. A veces es inevitable hablar de cifras, pero bueno, pues un poco ir al grosso modo del asunto. Y sin más voy a pasar a presentar a Julio Calvo. Un placer volverte a tener en el programa, Julio. Un gusto estar aquí de nuevo, efectivamente, y ver a todos los contertulios. Y bueno, espero que hagamos un programa interesante. Seguro que sí, uno y muchos, creo yo, porque temas no nos van a faltar. No. Tal como has dicho, es que las noticias se quedan obsoletas de un día para otro. Seguro que lo que ha salido hoy por la mañana en la prensa, ya han salido cosas a lo largo de la mañana que ya incluso desconocemos nosotros, porque tampoco nos la sorpresa de Junts, que íbamos a hablar también de esta situación que ha vivido el PSOE, pues referente al pacto que tenían, bueno, pues de financiación Esquerra Republicana y Junts, y resulta que nos lo contará también y nos dará su punto de vista, porque ha habido algún problemilla con Huesca o no, ya lo veremos, ya nos lo contará Miguel. Y claro, entre tanto Junts, contra una medida que aparentemente era social, yo no entiendo mucho, ya me lo contaréis también, Joaquín me contará y me daréis vuestro punto de vista, y ha votado en contra. Entonces yo estoy muy despistada, ya os lo digo. Así que, José Ignacio Senao, buenas noches. Un placer también tenerte muy buenas aquí. Noches, yo encantado de estar en este apartado, ¿no?, del Canal 7 Televisión, donde vamos a opinar de cuestiones muy importantes, donde supongo y estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien, que vamos a hablar de todo lo que queramos sin miedo a que nos detengan a la salida. Sí, yo creo que sí, vamos. Ya veremos, pero vamos, la idea es que como yo a veces no me callo ni debajo del agua, pues voy a seguir hablando. Pues que lo detengan a él, sobre todo, que lo detengan a él. Nosotros vamos a ser muy plurales, pero hay que debatir. Y ¿Cómo se llama el nombre del programa? Opinamos. Yo me pensaba que era la máquina del fango. No, bueno, eso es en general, Joaquín Bernal, buenas noches. Bueno, que no he dicho que Julio Calvo es de Vox, es que perdonen, ya es la confianza. Portavoz de Vox en el grupo municipal. Sí, yo digo los grupos políticos, y así José Ignacio es del PP, porque al final, bueno, pues así ya irán viendo por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, por dónde van las opiniones, tiros no va a haber. Joaquín Bernal, que es de CHA, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer a ti, conocerte. a todas las personas que nos están viendo, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy convencidísimo de que, como bien dice el título de tu programa, de este canal de 7 Televisión, se llama Opinamos,
y estoy convencido de que va a haber muchísimos temas. Zaragoza es una gran ciudad en la que pasan muchísimas cosas, en las que hay muchísimo debate y muchísimo discurso político, y creo que este programa es una ventana abierta a eso, ¿no? Una invitación a la opinión y al pluralismo, y yo creo que en ese sentido Chunta Aragonesista va a estar en este programa siempre que queráis, y evidentemente enhorabuena y adelante. Pues eso es lo que hace falta. Y Miguel Serrano, pues bueno, ¿qué te voy a decir? Otro placer tenerte aquí. Miguel Serrano, PSOE. Y es un placer compartir con vosotros en esta nueva etapa, en esta nueva cadena. Desearle la mayor de las suertes también a 7 Televisión, que lleva un par de meses de andadura. Y como vamos a hablar de pluralidad informativa, es un placer que en Zaragoza surjan nuevas iniciativas comunicativas con seriedad, profesionalidad, que es muy interesante, y que podamos tener la oportunidad de opinar y debatir en buena lid con los magníficos compañeros que nos acompañan hoy. Pues sí, eso se lo debemos también a la dirección, porque nos ha dado la libertad para, dentro del respeto, poder hablar de todo y no tenemos líneas rojas, con lo cual, estupendo. Pues bueno, Miguel, vamos a empezar hoy por ti. Te ha tocado, te ha tocado. ¿Por dónde quieres que empiece? Madre mía, porque vamos a empezar por el rifirrafe que han tenido el señor Sánchez con el señor Feijóo. Casi mejor no, porque bueno, como todo va un poco hilado, cuéntanos lo primero, cómo lleváis esta situación de este pacto Ezquerra-Junts, por favor, porque es que es un tema que sí, hay que tratarlo, pues, y me gustaría oírlo de vosotros. Y desde luego, y aquí ya te dije que iba a hablar un poco desde mi punto de vista personal, porque evidentemente en el partido hay diversas opiniones y es un tema que es complejo, interesante, pero que creo que aborda una cuestión fundamental, que es las cuestiones de la financiación autonómica. Aquí en Aragón, como siempre hemos sido una tierra de pactos, estamos en un momento en el que se ha decidido, yo creo que también una buena decisión por parte del presidente de la comunidad y de algunos de los responsables del PSOE Aragón y del PSOE Zaragoza, ceñir este debate a un posible acuerdo que podamos alcanzar en Aragón para la financiación. Porque nosotros partimos de la premisa en que los aragoneses no podemos ser más, o sea, no debemos ser más, pero tampoco, sobre todo, queremos ser menos que el resto de los territorios. Que Aragón tiene sus singularidades y han de ser expuestas así, y así lo reconoce nuestro estatuto, pero que también queremos participar de un régimen común de financiación en el que nuestras diferencias o nuestras singularidades, que las tenemos, se puedan ser compatibles con el resto de las comunidades autónomas. Esa es la línea que yo creo que el Partido Socialista en Aragón y en Zaragoza, más allá de algunas discrepancias que han sido públicas con los socialistas de Huesca, que veían que podría ser más adecuado los términos en los que se estableció el acuerdo para una financiación singularizada para Cataluña, pues muchos de los socialistas de Zaragoza y muchos de los socialistas de Aragón pensamos que han de ser respetadas todas las singularidades, incluidas las de Aragón, y que nosotros, con herramientas que tenemos, como es la del estatuto, la del artículo 108, y la reforma necesaria de una financiación autonómica, podemos y debemos, las fuerzas parlamentarias en Aragón, sobre todo en las Cortes de Aragón, alcanzar un acuerdo para trasladar a esa conferencia de presidentes, que entiendo, y no tengo ninguna duda, que va a ser cercana ya, que va a ser cercana, y que el presidente Sánchez va a convocar a las comunidades autónomas para conocer su opinión, porque es un debate que, aunque a pesar de que se ha abierto en un momento muy puntual en el tema de Cataluña, era un debate larvado en la ciudadanía española, que es el debate de la financiación, y que creo que tenemos que ser capaces de abordarlo con serenidad, seriedad, para poder lograr una cosa que es deseable, que es que los servicios públicos sean los mejores para todos los ciudadanos, y que todos los ciudadanos, independientemente del lugar de España donde vivan, tengan los mejores servicios y los servicios que se merecen. Bueno, si os parece, me hacéis cada uno vuestra opinión y vuestra presentación del tema, y luego entráis al debate, que seguro que os da para debate. Joaquín. Perfectamente. Bueno, yo lo primero que quiero decir esta tarde en 7 Televisión es que esta misma tarde a las 6 ha habido una concentración de educación para quejarse sobre los recortes que el Partido Popular está llevando a cabo en la comunidad autónoma, en Aragón. Esos recortes implican falta de personal, implican falta de medios, implican una serie de cuestiones que lo que hacen es poner en serio riesgo y en peligro la educación pública aragonesa. Por lo tanto, y en primer lugar, aprovecho esta ventana para solidarizarme con los profesores y profesoras, con todos los padres y madres, con todos los alumnos y alumnas de Aragón, que evidentemente lo están pasando mal. Pongo de ejemplo a mi hijo en su clase no tiene pizarra, algo tan sencillo como una pizarra, pues no tienen pizarra los niños del Parque Venecia, y la verdad es que es una cuestión que yo creo que tenemos que abordar, y además lo tenemos que abordar desde una perspectiva
pública, de fortalecimiento del sistema público, en este caso concreto de la educación. Y yendo al tema que me preguntabas... Económico, que todo va unido. Eso es, quería empezar por ahí, pero también quiero decir que yo invito a todo el mundo a hablar de Aragón, ¿no? Durante estos días y durante estas semanas y meses incluso, estamos centrando el debate en Cataluña, estamos centrando el debate en Madrid, en Ayuso, en Pedro Sánchez, estamos centrando el debate en Feijóo, en Abascal. Y a mí siempre que me preguntan padres, madres, amigos, amigas, siempre les digo lo mismo. Los aragoneses y las aragonesas podemos hablar de todo, por supuestísimo que sí, pues solamente faltaría. Pero creo que haríamos muy bien en hablar de los problemas y necesidades reales de los aragoneses y de las aragonesas. Y pongo encima de la mesa un elemento de debate. La A68 lleva pendiente de desdoblarse años y años y años y décadas. Y es una cuestión, evidentemente hablo de la 68, pero podría hablar de tantísimas otras cuestiones. Y también creo que la financiación es importantísima, por supuesto que sí. Y también quiero evidenciar que el primero que habló de financiación para Aragón en el Congreso de los Diputados fue el diputado precisamente Jorge Puello, y creo que también es una cuestión que teníamos que decir. Y también decir que la financiación en Aragón es importantísima, por supuesto que sí, y tiene que tener valores tales como la despoblación, la dispersión, el coste de los servicios. Todos los territorios del Estado son distintos, son singulares. Y quiero decir por último, no hay territorio en el Estado más singular y con más historia que Aragón. Sí, y difícil, eso sí También. que es cierto. También es un territorio complicado a la hora, siempre lo digo, somos poquitos. Y pero no eso, poco. No, importantes somos, pero esto a la hora de la financiación creo que nos afecta. Entonces sí que es cierto que esta ventana pues, es una ventana abierta para que nos escuchen y nos entre el aire. José Ignacio, ¿qué tienes que decir? Sí, no, aquí veo que cada uno viene con su libro a contarnos su historia. De ahí que no preparo temas. Es evidente que el tema que nos ocupa, la financiación, que es un tema del que habrá que debatir, no es en este momento, que lo es muy importante, la causa de toda esta situación. La conferencia de presidentes, o como se llama esa comisión, que se llama de otra manera, viene sin reunirse, pues no sé si son 6 años o 3 o 4. Bien, la cuestión fundamental es que para lo que no puede ser es que el presidente del Gobierno de España, sin contar con las demás comunidades autónomas, es gravísimo, lo ha hecho en varias facetas de su mandato, pero en este fundamental, donde a los españoles hay que tratarlos de la misma manera, se trate por su pervivencia como presidente. A mí esto se me antoja que es única y exclusivamente por su afán de poder persistir como presidente del gobierno a costa de lo que sea, se haya concedido a Cataluña unas ventajas y unos beneficios muy difíciles de explicar para todos los partidos. Si esto lo hubiera hecho mi partido, yo aquí no sé, estaría muy colorado y lo tendría muy complicado explicarlo, y eso que estoy acostumbrado a explicar cosas de difícil explicación. Pero es que esto no lo entiende nadie. No puede ser que en España, en la España de las autonomías, a una autonomía como la catalana, se le vaya a conceder el dinero y luego se hable de que no pasa nada, que se va a repartir y va a haber financiación y vamos a abrir un pacto para todos. ¿De dónde va a salir el dinero? Lo primero que aquí estamos hablando es que a Cataluña se le va a entregar ya una porción importantísima de dinero que sale del dinero que no vamos a percibir el resto de españoles en el resto de comunidades autónomas. Y ese es el debate primordial y el primero. Yo sé que el PSOE en Aragón está llegando a entendimientos para llegar con el resto de partidos para oponernos a algo que creemos que es un verdadero atropello y que redunda en perjuicio pues, de lo que tú decías, que dices que no hay pizarras, pero es que luego no va a haber sillas ni mesas, probablemente ni profesores. Y lo mismo que nos hablas de las carreteras de la 68, pues va a ser de la A68, de la autopista de no sé qué, mientras Cataluña la vamos invadiendo de autopistas y autovías que las pagamos entre todos. Si esto, además en Aragón, que hemos sido siempre una comunidad integradora, que nos ha gustado convivir con todos, que hemos pacificado las situaciones con el País Vasco y Cataluña, se nos viene con estas discriminaciones, al final nuestro corazón, nuestra sangre, por muy fría que la tengamos, nos hierve un poco, porque vemos que es tamaña injusticia, es una injusticia de tal calado que esto requiere
inmediatamente de una respuesta, y de una respuesta del señor presidente que nos tiene que dar sobre este tema y otros muchos más de los que, bueno, ya hablaremos en otros momentos, pero que ahora, hoy por hoy, es urgente que se reúna con los presidentes de todas las comunidades autónomas para que explique en qué consiste ese pacto, qué contiene de verdad, lo que se lee y lo que no se lee, lo que han prometido y lo que han dejado de prometer, y en definitiva, de dónde va a salir el dinero, porque a mí me gustaría saber si lo tengo que poner, los tenemos que poner todos nosotros, al final lo tendremos que poner a través de impuestos, y ya estamos trabajando hasta este mes para poder sostener el Estado, al final tendremos que trabajar 1 año y medio más por adelantado para sostener el ejercicio en vigor. Así que es urgente que se reúnan todas las comunidades autónomas y hablen de este tema y después, por supuesto, del sistema de financiación. Tienes razón cuando ha dicho, pues Aragón tiene peculiaridades, el envejecimiento de la población, y termino para que puedas entrar, sí. No te preocupes, la despoblación y la extensión territorial. Aragón es una de las comunidades de las mayores extensiones y donde tiene la población muy desagregada, y mantener los servicios pues cuesta muchísimo más. Y concentrada además en zonas muy determinadas. Sí que es cierto, y cabe decir, y en esto creo que estáis todos de acuerdo conmigo, pues la posición valiente que está demostrando también el PSOE, el PSOE de Aragón, que no tiene que ser tampoco fácil de alguna manera ir en contra un poco de vuestro líder, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en fin. Pero vamos a dejar hablar a Julio yo creo Calvo. que el PSOE en Aragón está bastante descolocado. Le ha pillado el tema a contrapié, y yo creo que están bastante descolocados. Luego hablaré de eso. Pero bueno, estos días pasados oía a una ilustre política española de otra comunidad autónoma que dijo una cosa que para mí es trascendental, es fundamental, que dijo: esto no va de dinero, esto va de España. Esto va de España. Y viene esto a cuento por la frase que dijo Pedro Sánchez, yo creo que de una manera quizás inadvertida o porque es una persona poco documentada, pero dijo: vamos a avanzar en la federalización de España. España ahora mismo, ya el Estado de las Autonomías, es un Estado cuasi federal. Lo único que le falta, fíjense, o fijaos, es un elemento armonizador, que no tiene. Y por el contrario, el Estado de las Autonomías yo creo que va más allá de la federalización, porque le falta ese elemento armonizador, esa ley de armonización de la financiación autonómica y de muchas otras cuestiones que evidentemente le falta. Pero efectivamente yo creo que esto va de España. Yo en cuanto oí a Pedro Sánchez dije: este no sabe lo que es una federación, porque está hablando de una confederación. Realmente de lo que se está hablando, el sistema de cupo, el sistema de financiación peculiar que ahora reclama Cataluña, que ya tienen el País Vasco y Navarra, que yo siempre he dicho que el Estado de las Autonomías es un engendro que está destinado a saltar por los aires, tarde o temprano saltará por los aires por muchas cuestiones, pero entre otras es el desequilibrio que existe, o la asimetría que existe. Es el Estado de las Autonomías, yo lo he definido muchas veces como una confederación de dos autonomías, que son el País Vasco y Navarra, con una federación de otras 15. Y ese es un esquema insostenible, que, como digo, está absolutamente desequilibrado y que tarde o temprano saltará por los aires, porque es injusto, entre otras cosas, es injusto. Ahora mismo Cataluña reclama algo parecido al cupo vasco y navarro. Y otro ilustre político también de otra comunidad autónoma ya lo dijo. Yo recuerdo haberlo dicho hace ya muchos años: si todas las comunidades tuvieran cupo, España sería insostenible, el sistema saltaría por los aires, porque la suma de todas las demandas de todas las comunidades autónomas suma más de 100, es decir, suma más de lo que tenemos entre todos, de lo que podemos pagar, y esto saltaría por los aires. Ahora mismo el problema, lo decía, lo apuntaba, yo creo, José Ignacio, muy bien, el tema no es ¿por qué hemos llegado a este tema de financiación? Porque hacía falta revisar el sistema de financiación, porque se había visto que era claramente injusto, que se había quedado obsoleto, que tiene desequilibrios que hay que corregir. Bueno, bien, pero es que no se ha puesto sobre la mesa el debate por esa cuestión. Aquí única y exclusivamente se ha puesto el debate encima de la mesa por la necesidad que tenía el Partido Socialista de atar la investidura del señor Illa en la Generalitat de Cataluña. Nada más. Es decir, ha primado un interés meramente político, estrictamente político,
estrictamente político sobre lo que son las necesidades del país. Y cuando decía, y acabo ya con esto, decía que el Partido Socialista está absolutamente descolocado, bueno, la prueba la tenemos aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, que han presentaron una moción en donde se planteaban frontalmente o se oponían frontalmente al acuerdo alcanzado entre Esquerra Republicana y el PSC, y que avaló, por cierto, el Comité Federal de su partido. Pocos días más tarde lo han retirado. Por cierto, yo sí que tengo ese pacto, el pacto suscrito entre ambas formaciones. Son 30 y tantos folios, 32 folios creo que son, pero curiosamente yo tengo la versión que ha suministrado Esquerra Republicana de Cataluña. Y creo a ti es curioso también, que te haya pasado esa versión a ti. No, circula, es la que circula. De hecho, Lamban tiene esa misma versión. Tiene la versión que ha suministrado Esquerra Republicana de Cataluña, pero no el PSOE. De lo que se entera una aquí, Esto es como lo de Groucho Marx, que decía, tengo estos principios, si no te gustan, aquí tengo otros. Cuidado con hay esto. dos elementos que no hay que obviar. Evidentemente, este debate surge, como bien decía Julio, de la necesidad de la investidura de Salvador Illa, que reconozco que es una buena noticia para el país. Que en Cataluña, después de un periodo de convulsión extrema, haya un presidente que no es nacionalista, o al menos no es independentista, o no está inmerso dentro de las fuerzas del proceso, es una buena noticia para la normalización política de España y de Cataluña. Evidentemente que surge... La diada este año fue un fracaso es decir, absoluto. Cualquiera que vayamos a Cataluña sabemos que el soufflé se ha desinflado. Muchos de nosotros veraneamos en Cataluña, sabemos que las relaciones, cuando pasas por los pueblos de interior, ya no es exactamente la misma situación, el soufflé se ha desinflado, y en eso hay que reconocer la contribución que ha hecho de una manera decisiva el PSC en Cataluña y las políticas de Pedro Sánchez de intentar, desde un punto de vista consciente, apaciguar. Julio dice de la necesidad virtud. Yo sí que estoy convencido de que el pacto de financiación ha de reformarse. Y ha de reformarse muchas cuestiones que Julio ha planteado cuando hablamos de la federalización o de la confederalización de España. Estoy de acuerdo en que somos una federación incompleta. Y nos miramos en un modelo, cuando elaboramos nuestra Constitución, que fue el modelo federal alemán, que tiene un órgano en el que las comunidades autónomas hablan, parlamentan, establecen límites y establecen precisamente los temas de financiación, porque han de saber nuestros espectadores que los Länder alemanes que recaudan el 100% de los impuestos, tanto federales como del Estado. Pero existen mecanismos de redistribución muy potentes, de nivelación, en función de las circunstancias de renta, dispersión, población, etcétera, que es lo que tenemos que ser valientes en España a asumir. Es verdad que surge de un elemento, pues de una negociación política con un partido nacionalista que para ganarse el apoyo, y en una situación muy complicada. Y el texto dice lo que dice, pero el texto es una plasmación de un deseo. María Jesús Montero. Y es una plasmación. El texto dice lo que dice, efectivamente, como dijo María Jesús Montero. Pero también lo ha dicho José Ignacio. Vamos a ver en cómo se traslada un texto normativo, un texto legislativo, porque no olvidemos que en este momento, y para que se pueda poner en marcha lo que se plantea en ese acuerdo, hay que reformar diversas leyes, y seguramente los partidos políticos del espectro nacional y las comunidades autónomas, algunas de ellas consideran que son contrarias a sus intereses autonómicos, incluso pueden plantear la inconstitucionalidad, depende de cómo se reforme la LOFCA, en este caso la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. Pero es un debate que, vamos a decirlo así, ha surgido y creemos que tenemos que afrontarlo. Y desde Aragón tenemos una posición. Hablabais de que Aragón, ¿quién lo va a pagar? Aragón está en una de esas posiciones de una comunidad autónoma que, como muchas veces hemos sido, estamos en la media. No somos ni la que más recauda, ni la que más recibe, ni la que más aporta, ni la que más demanda. Somos una comunidad que, si fuéramos a un sistema de cupo con solidaridad, o sea, un sistema, llamemos de cupo, en el cual recaudamos el 100% de nuestra financiación y abonamos los servicios que presta el Estado, saldríamos más o menos equilibrados que de los sistemas de solidaridad. Aragón, en las famosas balanzas fiscales, es una de esas comunidades que en algunas ocasiones recibe más, en otras... Pero estamos hablando de solidaridad, y lo que plantea, y cuando hablabas de la moción la retiramos en el espíritu que hemos planteado con anterioridad, de intentar alcanzar un acuerdo en las Cortes de Aragón. La posición que manifestó el Partido Socialista de Zaragoza es conocida, fue formulada en rueda de prensa, pero como también hablábamos de rebajar el soufflé y de digamos, concertar con el resto de fuerzas políticas de Aragón, porque Chunta, que es socio, por ejemplo, en Diputación Provincial, del PSOE o Izquierda Unida, en la Diputación Provincial aprobamos una moción que defendía
la aplicación del artículo 108 del Estatuto, que recoge una suerte de singularidad y bilateralidad con el Estado, pero que no renunciamos a que pueda ser en el plano de un marco de solidaridad global con el resto de comunidades o en el seno de la conferencia de presidentes para hablar de la financiación. Y yo ahora como ciudadana, porque decía Joaquín pues toda la problemática que él está viendo en las aulas, yo soy de un pueblo y estoy viendo también la problemática en infraestructuras, que no es poca, también circunstancias, pues bueno, sequías, en algunos sitios ha habido buena cosecha, pero en general en Aragón la cosecha ha sido pésima. ¿Cómo vamos a revertir? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir ese dinero? Si no hablamos también del SOMPOR, de la situación que tenemos, de las pérdidas que le va a generar 6 meses de momento, ojalá sean menos, pero bueno, las fechas son las que son. ¿Cómo Aragón va a poder hacer frente a toda la carga económica? Los recursos son limitados y claro, tenemos que pagar a los sanitarios, tenemos que pagar a los profesores, a los funcionarios, en fin. Yo te cojo ¿Cómo vamos? Sí, porque además ibas en turno, para mí. pero claro, un poco que me expliquéis, ¿no? Hablando de cupos, ¿cómo vamos a llegar a toda esta...? Yo particularmente creo que evidentemente, bueno, el estado de las autonomías, que antes se refería el compañero Julio, sí que es cierto que viene dado en parte del acuerdo y de la voluntad de tirar hacia adelante en el inicio de la democracia, ¿no? Y yo creo que ha sido una herramienta fructífera fundamentalmente para Aragón, porque tú comentabas esto de que esto va de España. Bueno, pues yo creo que también esto también va de Aragón, de las aragonesas y de los aragoneses, y creo firmemente que la autonomía y el autogobierno aragonés ha sido bueno, gracias al autogobierno aragonés hay abiertas aulas en el territorio con 3 alumnos. Si la educación dependiese única y exclusivamente de una decisión de Madrid, seguramente no tendríamos aulas abiertas en Aragón para 3 niños, para 3 niñas. No la tendríamos, igual que tampoco tendríamos el sistema sanitario que tenemos. Por lo tanto, lo que necesitamos es renovar esos acuerdos, que hablen las autonomías, que hablen con el Estado y que hagan un marco, el mejor marco posible con la mejor financiación posible. En cualquier caso, estoy diciendo 2 cuestiones que son fundamentales para un Estado de Derecho, como son la educación y la sanidad. Son pilares fundamentales del Estado de Derecho, entre otros tantos. Por supuesto que sí, y tienen que estar bien financiados. El problema viene cuando Aragón tiene esas competencias y el Estado, dicho de paso, gobierne quien gobierne, no las dota presupuestariamente como debería de presupuestarlas. Y creo firmemente en que esto tiene que ser un nuevo pacto de Estado de los presidentes de los autonómicos, tiene que ser un pacto también con el Estado, y creo firmemente en que tiene que haber solución, porque evidentemente esos 40 y tantos años de autonomía los ha tenido. José Ignacio. Sí, bueno, esto para que nos entienda todo el mundo es como preparar un gran guiso con un montón de patatas, ¿verdad? Y luego, bueno, pues la carne que hay que echarle al guiso. ¿Proporcionado o no proporcionado? Claro, a ver, que te veo venir. Hay que repartirlo para 17 comunidades autónomas, ¿verdad? Bueno, las ciudades autónomas también, y resulta que esto es muy complicado, ¿verdad? Porque hay que aprobar una ley, en efecto esto es así. El voto de los partidos nacionales que están secuestrados por la voluntad del señor Sánchez, yo me temo que pasará, pues como siempre, que van a votar a favor incluso de la discriminación con Aragón, porque estamos hablando de Aragón, pero también con el resto de las comunidades autónomas. La CHA, que tiene un representante, me imagino que ahí hará lo que tenga que hacer para que aquí tengamos pizarras y todas estas cosas, y que no se va a plegar a los deseos del señor Sánchez, y que hará valer su palabra en el Congreso de los Diputados. Pero entre que nos ponemos de acuerdo para aprobar una ley que es muy difícil y muy complicada, porque hay que modificar varias leyes y luego ya después además arreglar el problema y el entuerto de la financiación general para todas las comunidades autónomas, mientras tanto resulta que con una gran rasera han sacado la carne del cazuelo y ya se la han dado a Cataluña, porque Cataluña ya está empezando a comer carne de esta que nos corresponde a todos. Bueno, mientras no estamos de momento. Bueno, mientras estamos discutiendo, mientras estamos discutiendo si son galgos o podencos, la deuda se le ha condonado, la deuda ya se le ha perdonado. Bueno, aquí de momento no hagamos trampas. Aquí siempre se premia. Darme sobre todo información veraz, ¿eh? Esto es veraz, pero veraz como que el día es el día y la noche es la noche. A ver, se premia raramente en nuestro país, en España, y esto es lo lamentable,
al que lo hace mal, y al que lo hace bien resulta que no se le premia. Las comunidades autónomas que han sido más previsoras y se han endeudado menos, pues a estas no se les va a premiar. Cataluña, que ha empleado su dinero en hacer actos de independentismo, creando embajadas, tirando el dinero a expuertas y no cumpliendo con los servicios básicos, que los que veraneamos ahí en Cataluña sabemos cómo están luego los servicios básicos para todos los ciudadanos catalanes también, que también lo sufren. Resulta que, claro, a la hora de la verdad, cuando hay que repartir todo esto, pues en estos momentos, al condonar la deuda de Cataluña, se le está dando el magro del cazuelo antes de empezar a hablar con los demás. Y a esto no nos han preguntado a ninguno de nosotros, porque deberían de haber contado con todos. Bueno, cuando vayamos a discutir sobre el tema de la financiación, que hemos aquí hablado todos, resulta que del cazuelo solo va a haber ya patatas y un poco de caldo. Y esto es lo que no puede ser en un país donde estamos, España, que tenemos que vivir aquí. Bueno, aquí tenemos una constitución. España es un estado autonómico. Yo no puedo ser más federal, menos federal, más confederal, pero aquí de lo que se trata es de que esto no puede ser que aquí cada uno vaya a lo suyo. Es decir, todos van a lo suyo y yo a lo mío, porque esto es insostenible y es lo que está pasando. Por lo tanto, hay que poner freno a estas cuestiones. Y ya apunto también, como última cuestión, que no puede ser que un presidente del gobierno diga que este sistema es insostenible y que no lo va a aprobar en la vida, que la vicepresidenta económica diga que esto es un grandísimo error y que no se va a hacer nunca, y que de la noche a la mañana cambien de opinión y digan, no, sí, esto es la solución porque esto es maravilloso y esto es lo que estábamos esperando todos los españoles. La vicepresidenta nos dijo aquello de ese dicho que usted ha dicho, que he dicho yo, dígase lo que le ha dicho, que yo le he dicho tal dicho, y nos embolicó absolutamente a todos, y de esta manera esto no es serio. Esto no es serio. Estamos hablando de gobernar España y no de gobernar una tómbola de feria en cualquier feria. Ahora tendremos las ferias aquí en ya Zaragoza, nos queda poquito para Pilares. Y esto parece ya pues aquello que sucedía en la antigua Plaza del Carbón, que no lo vendían ni por 6, ni por 7, ni por 8, que lo vendían por 16 y regalaban una pluma estilográfica. La oferta y la demanda, pero bueno. Hay que tener cuidado con esto. Tiene Julio, mucha mili, ¿eh? Sí. Bueno, yo voy a volver. Sí. Julio, estamos ahora ya que no tenemos más que caldo y patatas. ¿Esto es reversible? Y un poco de pan que dorado, ¿cómo? Todo es reversible. Alguien decía, no, es que el estado de las autonomías es irreversible. Y yo digo, bueno, si el estado de las autonomías nos está conduciendo a la ruina, porque nos está conduciendo a la ruina, ¿me quieres decir que es inevitable que acabemos arruinados? ¿O podemos hacer algo? Pues evidentemente sí, hay que plantarse y empezar a hacer cosas racionales y lógicas. Yo quería volver a la política. Nos vendías, Miguel, la investidura de Illa como un éxito, que se ha desactivado el nacionalismo, etcétera, etcétera. Mira, esto es como si el mariscal Pétain viniera aquí presumiendo de que gracias a él, a su rendición, evitó que toda Francia fuera invadida por los nazis, o ocupada, no invadida, ocupada por los nazis. Sabes que parte del territorio quedó bajo el control del gobierno de Vichy. Aquello no fue una victoria, fue una claudicación, y es exactamente lo que ha pasado en Cataluña ahora. Ahí ha habido una claudicación del Partido Socialista catalán, y el procés no ha muerto en absoluto. Lo que pasa es que ahora lo va a llevar a cabo, en lugar de llevarlo los nacionalistas, ejecutarlo los nacionalistas, lo va a ejecutar el Partido Socialista. Punto. Es que esa es la realidad. Si no hay más que ver los discursos, las medidas adoptadas, las primeras medidas adoptadas por Illa, y te das cuenta que es el proceso. Bueno, pues ya ha ido a ver al rey hoy o ayer fue a ver al rey. Sí, bien. Un acto de normalidad institucional. Sí, que ya es algo, ¿eh? Yo creo que ya vamos a ver, pero dejémonos de las anécdotas y vayamos a lo que son las medidas del gobierno, y vayamos a lo que son las medidas del gobierno. Y luego me hizo gracia la frase aquella, yo me reí mucho, es que me río mucho con esa mujer, con María Jesús Montero, tiene ese desparpajo que a veces me irrita, también como a muchos españoles. Se atraen de alguna manera. Sobre todo el hecho de pensar que a esa señora la tenemos de vicepresidenta del gobierno es algo que me preocupa. Pero bueno, cuando dijo, porque el acuerdo dice lo que dice y no dice lo que no dice. Bueno, pues voy a decir lo que dice en su primer párrafo, el acuerdo ese, que es el único que circula, que es el que ha suministrado Esquerra Republicana y es el que tenía, como digo, el presidente Lambán. Dice, partimos de la base, Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña, del reconocimiento de Cataluña como nación. Bueno, pues para mí
eso ya es un disparate antológico que choca frontalmente con la Constitución, que solo reconoce la nación española. Lo pone el Estatuto de Cataluña, igual que en Aragón pone que somos una nacionalidad histórica. Pues, por lo tanto, bien, y son leyes orgánicas, ¿eh? El término nacionalidad, me acuerdo que Gabriel Cisneros definió el término nacionalidad como un término deslizante. Dice que empieza significando una cosa y acabará significando otra. Hay muchos términos. Pero bueno, vamos a volver a Aragón porque yo tengo una consulta que haceros. Sí. No va de Aragón, va de España. Yo creo que sí que va de Aragón. Nos hemos quedado en que teníamos caldo y patatas. Abre un poco tu visión. Porque mi madre es de Badajoz, ¿eh? Bien. Somos muy abierta a la visión. Sí. No, pues eso. Bueno. Es que esto va de España, no de Aragón, va de España. Yo creo que estamos en Zaragoza Televisión para hablar de Zaragoza, de Aragón, de España y del mundo, por supuesto. Todo nos afecta, todo nos afecta. Las decisiones que se toman a nivel nacional nos afectan. A Joaquín, yo quisiera dejarle clara cuál es mi posición. Sí, por favor, Julio, déjamela clara. No. La ha dejado muy clara, en este aspecto. Porque, Julio, desde luego, no creo que nos vayas a enseñar a nadie de nosotros, y menos a mí, a ser aragoneses. Yo soy aragonés por los cuatro costados. Para eso, No, yo soy aragonés por los cuatro costados, y lo he dicho muchas veces, que Aragón... ¿Quiere explicar lo del caldo, las patatas? Que Aragón es mi tierra, pero mi patria es España, por eso... Os voy a hacer una pregunta que bueno, ya es que no sé para qué me he traído yo aquí la chuleta. A mí me interesaba lo que estaba diciendo Julio, ¿eh? Sí, bueno, pues ¿me estaba preguntando algo o no? Sí, que te estaba diciendo que Aragón es mi tierra, y me preocupa, por supuesto, porque soy aragonés por los cuatro costados, pero que mi patria es España. Y eso está muy bien, pero vosotros presidís las Cortes de Aragón, cobráis subvenciones del gobierno de Aragón y de las Cortes de Aragón. Esa es otra cuestión. Y sin embargo, decís que todas las autonomías están mal. Entonces, ¿para qué presidís un Parlamento autonómico? Vamos a ver, ¿Para qué lo presidís, Julio? Vamos a ver. A ver, que el debate es de cuatro, ¿eh? Tenemos la obligación de estar en todas las instituciones. Lo digo claramente. Eso es tramposo, Julio. No es tramposo en absoluto. Tenemos la obligación. ¿Qué pasa? ¿Vamos a abdicar o vamos a renunciar a la presencia en aquellas instituciones donde se toman decisiones? ¿No creéis en la autonomía aragonesa y presidís las Cortes? No, que no hay ninguna contradicción. Como yo vale lo que te estoy diciendo, y quiero que lo entiendas, hay que estar en todos los sitios donde se toman decisiones. Le quiero preguntar que si va a ir a buscar la carne o qué va a pasar. La carne ya no está. ¿Dónde vais a ir? ¿Vais a ir a comprarla en algún sitio? Soy bastante buen cocinero, entonces yo con cualquier cosica me apaño. Por eso soy aragonés. En Aragón, con la educación y la sanidad, hamburguesas vegetales, entonces hacemos lo que podemos. Pues os voy a dar otro tema de debate al hilo de esto. ¿Estáis a favor o en contra del pacto alcanzado por Esquerra y Yo estoy a favor de que haya una financiación autonómica justa para todos los territorios y que, por supuesto, la haya también para Aragón, que yo creo que también nos toca, porque lo decíais y en eso estoy muy de acuerdo con vosotros, que es verdad que somos de quejarnos poco, de quejarnos muy poco. Tenemos una pasta muy buena los aragoneses y las aragonesas. Y sin embargo, a la hora de pedir lo que nos corresponde, es cierto que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que en eso sí que tenemos que hacer todo lo posible para ponernos de acuerdo. Es que tú estás de acuerdo en todo esto, pero que te han quitado la comida ya. Que es que a la hora de repartir ya no la tienes. Pero es al principio de la democracia. Cuando al País Vasco puedes votar. Le disteis los estatutos, le disteis la foralidad. Estamos hablando ahora nosotros, Aragón, ¿no? De lo que vais a tener que votar en su momento. De la autonomía. Pues claro. ¿Qué nos vas a plantear? Yo quería plantearos al hilo, pues eso, de que ya estamos en patatas y ya veo que poco caldo también. Quería saber, bueno, pues si la situación que realmente tenemos en Aragón, pues bueno, por todo lo que se ha oído en prensa, y bueno, pues luego cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y seguro que aquí diréis todos vuestro punto de vista. Vox presentó también que queríais quitar las plusvalías. Esto es una realidad, una noticia real. Queremos, es decir, de momento bajar. Sí que es cierto que tenemos una presión como ciudadanos y como empresarios alta en Aragón, esto es una realidad. El PP no sé cuál es la postura que quiere tener y claro, y la vuestra tampoco la conozco bien porque claro, si estamos en una situación ya con poco caldo y pocas patatas y además se quieren bajar esos impuestos que por otro lado como ciudadano pues claro, cuanto menos paguemos mucho mejor o cuando también paguemos, que para mí lo cómodo sería, como se dice, ¿no? Para todos café, o pagamos todos mucho o todos poco, no sé, un poco... Pues no, Merche, ni todos mucho ni todos poco. No, dependiendo de lo que tengas. Pues depende. Nosotros... Bueno, ya sabes, que este es otro tema que también afecta a la hora de pagar las nóminas. La socialdemocracia, los socialistas o los socialistas democráticos siempre hemos defendido la progresividad fiscal. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde tiene que alcanzar? ¿Cuál es el límite? Hablabais de plusvalía, Ayuntamiento de Zaragoza, impuesto municipal, que Julio me consta que está presionando al gobierno municipal para que modifiquen algunas de las cuestiones.
Hay otro impuesto que a veces confundimos, que es las transmisiones patrimoniales. Sí, que también son temas importantes. Sucesiones, que nosotros ya sabéis que en la etapa de Javier Lambán y en algunos acuerdos con Ciudadanos, incluso con el PP en algunas ocasiones, hemos ido subiendo los máximos exentos. Y en este momento en el Ayuntamiento de Zaragoza es verdad que la plusvalía, que hay que diferenciar claramente dos tipos de plusvalía, la mortis causa y la plusvalía por transmisión onerosa, que quiere decir cuando has ganado dinero, son dos impuestos completamente distintos. Nosotros lo que somos partidarios es que es un impuesto, la plusvalía, mal llamado plusvalía, tiene que ver con el incremento del valor del suelo. Es un impuesto que es un impuesto al incremento del valor del suelo. Y entendemos que si has obtenido un beneficio derivado de la circunstancia simplemente del paso del tiempo, de que afortunadamente has comprado en un sitio que posteriormente se ha revalorizado, o has hecho un negocio de carácter, digamos, una operación de compra-venta corta en el tiempo, larga, o sea, de un año, has ganado dinero, una cantidad de dinero. Entendemos que tiene que ser otro tipo de gravamen completamente diferenciado al que puede ser darse por mortis causa. No es lo mismo transmitir o pagar el incremento del valor de la primera vivienda que se transmite que de locales, viviendas subsiguientes. Quiero decir, nuestra posición es que la financiación autonómica es importante, la financiación local es un elemento que es clave y es otra de las grandes reformas que faltan en este país. Y por desgracia los ayuntamientos no han desarrollado una planta tributaria, un modelo tributario suficientemente sólido, porque básicamente tenemos el IBI, el impuesto de circulación o de vehículos y quizá la plusvalía. Con lo cual el ayuntamiento tiene muy pocas herramientas. Al final nos hartamos de pedir a otras administraciones, porque también, como Julio muchas veces ha recordado, ejercemos competencias que quedan ahí difuminadas si han de ser prestadas por nosotros o no, pero que en la práctica tenemos que prestar porque las venimos haciendo, y necesitamos una buena base tributaria, una buena recaudación. Tú me dices, los ciudadanos pagamos mucho. La presión fiscal de Zaragoza, la presión fiscal de Zaragoza no es ni de largo de las mayores de España. Y Aragón, en esa situación, es verdad que en algunos impuestos, por ejemplo, los que tienen que ver con el IRPF, estamos todavía un poco alto. Yo entiendo que José Ignacio está apretando para que el presidente Azcón haga su... No, estamos tratando de corregir la gran sangría que montasteis vosotros en vuestros años de siempre se ha dicho claro, que la izquierda es más de gestionar desde lo público, y porque entiende que desde lo público se gestiona mejor, que ese es el gran debate que algunas veces escucho a Julio. Julio es completamente contrario, que dice que el dinero tiene que estar en manos del bolsillo del ciudadano. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la izquierda entendemos que desde lo colectivo podemos hacer más cosas, que lo público tiene toda la información, el ciudadano, por desgracia, solo tiene la individual y siempre mira por su bienestar individual, como por otra manera es lógica, pero lo público tiene que mirar por el bienestar de todos, porque lo público es el que tiene información de todos. Y tú me decías, ¿hay que bajar o hay que subir impuestos? Pues como ha dicho Joaquín, la respuesta es depende. Lo que sí que tenemos claro, el que más tiene es el que más tiene que pagar, y el matiz está en ver quién es el que más tiene y cómo hay que hacer progresivamente esos logaritmos, esos algoritmos, esos cálculos complejos de las ordenanzas fiscales para ver que cumplir esos dos objetivos, que los ciudadanos mantengan una fiscalidad justa que financie correctamente la administración pública, que es la de todos. Ahí es nada, Joaquín, ahí es nada. Ahí es nada exactamente. Yo creo que la tarde la estamos copando con la financiación, ¿no? Porque hemos abierto el melón de la financiación autonómica. Sí, porque cada al final es el dinerico que... Eso es, el bolsillo, ¿verdad? Que es lo que nos da pizarras. Pero sí que es cierto que hablábamos de la financiación autonómica, son 17 autonomías, o 15, según el régimen foral o no, y 2 ciudades autónomas. Y en cualquier caso yo creo que también este debate está muy bien, porque no solamente hay que recordar las autonomías y las ciudades autónomas, sino que hay que recordar que en el Estado español, en España, son más de 7.000 municipios los que tenemos y que evidentemente, como decía Miguel, también tienen sus necesidades, porque además es la administración más cercana al ciudadano. Esto que tantas veces escuchamos y que yo creo que haríamos bien en ponerlo en evidencia y, por supuesto, en valor, ¿no? El Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras cosas, tiene cuestiones tan importantes a su cargo como es la propia movilidad. Creo que estamos celebrando la semana de la movilidad y creo firmemente que Zaragoza tiene una tarea pendiente en todo lo que tiene que ver con la movilidad. Zaragoza es una de las grandes ciudades que no tiene resuelto el problema de la movilidad. Y ya digo de entrada problema. La movilidad en Zaragoza es un problema. Y es un problema porque seguramente la alcaldesa todavía no sabe lo que es montarse en un autobús, a no ser que sea para inaugurarlo.
Por lo tanto, es muy difícil conocer los problemas de la ciudadanía si no utilizas los servicios que prestas a tus propios ciudadanos. Y creo firmemente también en que esa financiación tiene que venir acompañada por parte del Estado. En Sevilla, el Estado ha aportado 700 millones de euros para la construcción de la línea 3 del metro de Sevilla, para llegar a Pino Montano, que son 30.000 habitantes, que tampoco es Torrero, tú lo has dicho, Torrero. Y sin embargo en Zaragoza estamos perdiendo oportunidades, y estamos perdiendo oportunidades por falta evidente de proyectos y por falta evidente de liderazgo. ¿Por qué no se está haciendo un proyecto para que el tranvía, la línea 1, llegue hasta Arcosur? Arcosur ahora mismo urbanísticamente está empezando a volver a desarrollarse, a volver a crecer, y evidentemente va a tener unas necesidades de movilidad que no están siendo contempladas en este momento. Por lo tanto, dejemos de perder oportunidades, tracemos proyectos y vamos allá adelante. Vamos allá adelante. Así se las ponían a Nadal cuando estaba en plena forma. Pues venga, mira, dale un derechazo. Me habláis de logaritmos y tú me hablas de liderazgo político. Estamos faltos de los logaritmos, el tema de los impuestos municipales, yo lamentablemente el tema de la plusvalía, pues claro que hay que reducirlo al máximo posible. Recuerdo que en los tiempos de Belló antes de Belló, había una reducción del 90%. Todo esto se desmadró porque claro, como el ayuntamiento empezó a tener gastos que sus competencias, algunas de ellas, eran más que dudosas, porque algunas sí que hay que prestarlas, pero otras son superfluas. Y entonces, claro, todos estos gastos que se desbordan, luego es muy difícil reducirlos, porque todo ello pues, requiere unas indemnizaciones, unos compromisos, unos empleos, en fin, un desborde total que nos llevó a tener que aplicar una plusvalía desorbitada, donde muchas personas que le daban sus pisos, tanto, estamos hablando de especular, bueno, hay personas que venden un pisito en la calle San Pablo para poderse comprar otro un poquito más grande y a esa persona se le crujía, o sea, y se está reduciendo. Muchísimo. Pero yo soy partidario de que se pudiera reducir todavía muchísimo más. Y digo que estos males vienen de una época en los que vosotros erais los que estabais defendiendo una que desde lo público, global, te repito, desde lo público era lo maravilloso. Yo la verdad, Julio, parece que le has dicho que no cree en esto, yo tampoco. Es decir, yo el papá-estado entiendo que tiene que estar en lo fundamental y en lo básico, pero el ciudadano tiene que tener independencia para poder decidir cómo desarrollarse y cómo entender, y cada uno libertad, porque con libertad se hace siempre... los países son mucho más fuertes. Y luego ya, es que me hace mucha gracia lo de esto del liderazgo que nos dice nuestro amigo de Cha. Poco lo demostrasteis cuando hicisteis la línea del tranvía, gobernabais en Zaragoza y no conseguisteis ni un puñetero euro del gobierno de España, ni uno. Así que en ese momento teníais que haberlo demostrado y pregunta a tus antecesores que te lo van a explicar con claridad. El tranvía es un modelo de éxito, a veces sí, que es pero que es un modelo, si yo digo que es un modelo de éxito, pero esto que tú hablas que falta liderazgo para conseguir apoyos, porque en Sevilla para ir a Torrero han conseguido unos apoyos y también para hacer estaciones de metro, aquí no se consigue un duro porque pues bueno, no interesaba por lo que fuera o no hacían tanto caso a los representantes de Aragón, en este caso también el Ayuntamiento de Zaragoza. Hay pendiente una asignatura, y es que así como ha habido 2 pactos autonómicos, todavía está pendiente de poder desarrollar el pacto local. El pacto local que a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, pues esto se ha quedado paralizado. Gobierne quien gobierne, cuidado. Eso es cierto, esto también, se ha parado. Eso nos daría para otro debate. Es básico que has dicho y fundamental. A ver, yo quiero hacer una puntualización. Una cosa nos lleva a la otra. Yo quiero hacer una puntualización. Nosotros estamos a favor de los servicios públicos y evidentemente para que haya servicios públicos tiene que haber financiación, eso está claro, y tiene que haber impuestos, eso está claro. Ahora, en lo que posiblemente no estamos de acuerdo con la izquierda es en el tamaño o en la cobertura de esos servicios públicos, porque ahora mismo se están prestando por el Estado, por las instituciones, por las distintas administraciones, más servicios públicos a lo mejor de lo que se debería. Es decir, que tendrían que estar prestados por la iniciativa privada. Quiero decir, y luego ya está el otro tema en el que llevamos 4 años batallando ahí en Vox, en el Ayuntamiento, 5 ya, que es el tema de las competencias propias, impropias, todos esos solapamientos que se producen entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento, los servicios sociales que presta uno, los servicios sociales que presta el otro, los solapamientos en materia educativa, quién se hace cargo del mantenimiento de los centros escolares, por ejemplo. En fin, todas esas cuestiones yo creo que nos otorgan un margen de ahorro importantísimo, porque si hay que bajar impuestos, y yo creo que hay que bajarlos, también tenemos que pensar en reducir los gastos. No podemos hacer
hacer una cosa sin la otra. Lo que dice Julio es absolutamente verdad, que coincide un poco con el pacto local que plantea José Ignacio. Es verdad que las administraciones, y con el paso de los 45 años de administraciones públicas, necesitan una redefinición, una armonización, que ya os digo que hay algunos servicios que por cuestión de la proximidad, porque somos la administración más cercana, aunque no seamos competentes, debemos seguir prestando. Pero es verdad que estamos en un momento, antes hablábamos de la necesidad de reformar la financiación autonómica, pero es verdad que tenemos que abordar el pacto local. Tenemos la oportunidad ahora, además, con la Ley de Capitalidad de Zaragoza se estableció un marco de definición de qué competencias tienen que atribuirse a cada uno, pero siguiendo un poco la línea de la movilidad, como decíais esta semana, el planteamiento que hace Joaquín es fundamental. Zaragoza necesita completar su red de alta capacidad, porque estamos hablando de que tenemos una buena red de autobuses que cada vez es peor y tiene un problema, cada vez nos cuesta más dinero, porque la propia dinámica del modelo que nos hemos dado es un modelo que es absorbente en cuanto a recursos, porque todos queremos más kilómetros, la ciudad está creciendo mucho y vamos a ser un poco llevamos con el mismo modelo de red de transporte desde los años 40. Zaragoza ha cambiado. De los años 40. A mí me gustaría... Las líneas radiales. Sí. Julio, termino. Sí. Y luego, creo que es la gran apuesta. Y apostar por una movilidad racional en la que los medios de transporte que no contaminan y los medios de transporte que permiten que el ciudadano pueda desplazarse con sus propios medios, estoy hablando claramente de bicicleta y peatonal, sean fomentados y no castigados, como estamos viendo recientemente, con imposiciones que vienen a resolver un problema que no existía y que genera otro problema. Porque yo, que hoy he venido aquí en bicicleta, como algunos me conocéis y me habéis visto... ¿Con seguro? Con seguro, porque he tenido que llamar a mi aseguradora, porque antes de ayer yo estaba cubierto, hasta la semana pasada yo estaba cubierto por mi póliza de seguro del hogar, y al introducirse como seguro obligatorio he dejado de estar cubierto. Llamé a mi corredor de seguro, le expliqué mi situación y he conseguido asegurar una de mis 3 bicicletas, porque las de deporte todavía no las tengo aseguradas. Sí. Es un debate que tenemos que abrir y es un debate muy importante que seguramente estas próximas semanas... Yo querría hacer dos brevísimos... Julio, yo quería hacer... lo mío va a ser más breve todavía, bueno, Julio. Venga. Hablando de movilidad, el problema es que tú no puedes hacer el tejado de la casa antes de hacer la casa. Y la línea del tranvía, o el tranvía, que es una buena idea, no la línea en sí, sino el tranvía es una buena idea, como otros medios de locomoción, como el autobús eléctrico, adolece de un problema muy grave, y es que cuando se hicieron las obras del tranvía en Zaragoza, que tú recordarás que también gobernaba un tal Belló y la señora Dueso era la encargada de esta responsabilidad, el plan de movilidad no existía, es decir, se hizo la línea antes que tener un plan de movilidad, y luego lo que hay que hacer a través de todo esto es ir ajustando pues el tejado, que lo tienes hecho sujeto con unas cañas de bambú y tratando de ir. El tranvía se inaugura en el 8, pero quiero decir con ello que no había un plan de movilidad, eso está claro que no existió, era una cosa que sí existía, nunca lo vimos y nunca estuvo. Bueno, yo quería hacer 2 brevísimos apuntes. Y de eso recordará Julio, seguramente. Sí, ¿no? efectivamente. Eso yo quería replicarle a Joaquín cuando ha dicho que el tranvía es un modelo de éxito. El tranvía tiene 2 caras. Una, la que se ve de cara a los ciudadanos, que efectivamente es un transporte cómodo, rápido y es un éxito. Y tiene la otra cara, que es la cara financiera, y eso es un auténtico fracaso. Es un auténtico fracaso, lo que pasa es que eso evidentemente no lo conocen los ciudadanos, pero es un auténtico fracaso. O sea, que el tranvía funcione así de bien, nuestro dinero nos cuesta, a todos. Claro, a todos. Pero es que los servicios... Y en segundo lugar, sí, perdóname, muy breve, y me alegro coincidir contigo cuando has dicho tú la prolongación de la línea del tranvía hacia Arcosur, porque precisamente hace muy pocos días hablé... ¡Qué casualidad! Sí, es cierto. No, es verdad, y hablé hace pocos días, estuve hablando con la alcaldesa y estábamos confrontando nuestras prioridades, y yo le dije, es que tus prioridades, no me dejará quedar por mentiroso si nos está viendo, y le dije, es que tus prioridades no son las mías. Yo, por ejemplo, en lugar de la regeneración o la reforma de las riberas del Huerva, yo hubiera antepuesto, pero absolutamente, totalmente, la prolongación de la línea del tranvía hasta Arcosur. Y así se lo dije. Y puede ser complementario también, porque el Huerva lleva años y años y décadas esperando su momento. Pero el problema es la de insuficiencia de recursos, o una cosa o la otra. Ya sabes, los recursos son finitos y las necesidades... Eso en cualquier caso, porque no deja de ser una economía, quiero decir...
una economía doméstica en el sentido de tantas gallinas entras por las que salen. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Zaragoza se acerca a los 1.000 millones de euros de presupuesto. Y los recursos y ahí muy hay muchas limitados. gallinas, hay mucho garbanzo, hay mucho caldo y hay mucha papa, como decía José Ignacio, ¿no? En cualquier caso, no tanto, lo que sí que tenemos que tener claro es una cosa, y yo creo que en esto podremos estar hasta de acuerdo, por lo menos me gustaría, ¿no? Que sí que es cierto que los servicios públicos cuestan dinero. Los servicios públicos cuestan dinero. Y los servicios públicos, en su mayoría, son deficitarios. En su mayoría. Y por lo tanto, el tranvía, en este caso concreto, que va prácticamente todos los días y a todas horas lleno hasta la bandera, sí, señor. tiene un beneficio que no solamente no es un beneficio económico, tiene un beneficio medioambiental, tiene un beneficio de accesibilidad y evidentemente tiene un beneficio de vertebración en la capital aragonesa, en ese servicio de movilidad norte-sur. Que, por cierto, en algún momento en esta ciudad los partidos políticos tendrán que sentarse y ver cuál es esa solución de movilidad que ofrecemos para los habitantes del este y del oeste de la ciudad, porque eso está incompleto y tenemos que abordarlo. Y tenemos que abordarlo además desde la calma y desde el raciocinio. Ojalá que sea así. Y también, como decía José Ignacio, con un planteamiento que sea con vistas a mayores. Totalmente. Tenemos muchas carencias con en vistas Zaragoza, a futuro. sobre todo cuando te La alcaldesa comparas, es una carencia. sobre todo cuando te comparas con otras ciudades, por ejemplo, la red de cercanías. Somos de entre las grandes ciudades españolas y ahí incluyo muchas más de menor tamaño que Zaragoza. Somos la que menos kilómetros de línea de cercanías tenemos. Efectivamente. La Universidad San cualquier otra ciudad, incluso de menor tamaño, como pueda ser, yo que sé, Alicante, tiene más líneas de cercanías que nosotros. Por ejemplo, una de las carencias que tenemos es la comunicación con frecuencia horaria con Huesca, por ejemplo, con un metro ligero, un tren de alta velocidad, de mediana velocidad, que nos comunicara con Huesca, por ejemplo, con una frecuencia horaria. Y no estoy hablando de nada imposible, es que hay muchas otras ciudades españolas que tienen ese tipo de comunicación con ciudades próximas, entre Alicante y Elche, entre Gijón y Avilés. Y necesario además, es que es algo desde luego, necesario. Nosotros tenemos que impulsar esa movilidad metropolitana, incluso entendiendo como metropolitano Huesca, porque al final es media hora. Es que es una necesidad, no, pero metropolitano de una metrópolis que conformamos dos ciudades hermanas en dos provincias distintas. Mejor dicho. Pero es verdad que tenemos grandes necesidades. Y discrepo un poco con José Ignacio en la falta de planificación. El problema es que no se ha desarrollado una planificación existente, que es el PEMUS del 2007. Que no se puede desarrollar lo que no se tiene. Bueno, no, pero José Ignacio, permíteme. Permíteme. En la planificación del tranvía viene una planificación anterior, que seguramente tú recordarás, de equipos de José Tarés, en los que ya se empezaron a plantear la necesidad de los transportes de alta capacidad del eje norte-sur. Se hablaban de distintas alternativas. Yo me acuerdo de Domingo Buesa cuando nos planteaba el tren ligero, otras alternativas. Y tú me dices, no hay planificación. En paralelo al proceso de contratación del tranvía, se elabora en ese momento un plan de movilidad urbana sostenible que hablaba de un eje norte-sur. Pero ya vas atado a las circunstancias de un eje este-oeste. De una línea que va por un sitio que puede ir por otro. ¿Sabes quién planificó la ciudad? Los romanos. Carto y Decumano. Es decir, una cruz que se cruza. Y los franceses luego nos hicieron el paseo de la independencia. La vamos remodelando día a día. Pero las dinámicas de ciudad son muy claras. Habitantes de Zaragoza. Cualquiera que vea la ciudad de Zaragoza con su río que la corta, entiende que el sur ha de conectarse con el norte y el este con el oeste. Y tenemos que completar esa red Miguel, básica. a vosotros que os gusta hablar tanto de la Agenda 2030, cuando se habla de un programa de movilidad, hay que ser más ambiciosos y hablar de la Zaragoza de dentro de 40 o 50 años y no quedarte a los 3 años de la inauguración de una línea. Te doy la razón. Porque eso se te queda pequeño. Es como hacerte un traje sabiendo que vas a engordar 40 kilos. Porque al día siguiente no te sirve. Pero yo creo que había planes que se han cortado en seco. Y el PSOE, por desgracia, llevamos ya bastantes años en el Ayuntamiento de Zaragoza sin tener las responsabilidades que en su momento tuvimos y conseguimos transformar la ciudad también en ocasión gobernando con los compañeros de Junta. Aunque no os deis cuenta, se nos ha pasado la hora de programa. Es que ha sido, yo creo, habéis estado a gusto. Y no hemos hablado de la ley Mordaza. Nada, pero que ahora mismo ya van y nos detienen, ¿eh? No, bueno, pero yo creo que volveréis, que, bueno, ha sido el primer... Sí, por supuesto, estáis en vuestra casa. Yo, sinceramente, esperaba más fango. Bueno, hombre, no vamos a empezar el primer día ya discutiendo. No lo dirás por nosotros, por favor, por Dios. Todo se andará y además es que ahora es el primer programa, hombre, un poquito de tranquilidad. Yo creo que, bueno, lo que os digo, vais a tener ocasión de debatir, creo que hemos estado a gusto, creo que el objetivo está cumplido y, bueno, pues
a los telespectadores, pues yo creo que les daremos un poquito más de, como dicen ellos, fango o lo que quieran, no. Pero yo creo que es que, a ver, no estamos acostumbrados a que los partidos políticos también tengan sus desencuentros y sus encuentros. Y yo creo que en estos programas también es bueno, porque yo creo que para crispación ya tenemos bastante. Entonces, a lo mejor nos entienden mejor así, dando cada uno nuestro punto de vista. Y creo que es importante porque hay muchas cosas que hacer, como decís todos, en Aragón, que al final es lo que nos importa: Zaragoza, Huesca, Teruel y Aragón, indudablemente condicionados por todas las situaciones que estamos viviendo a nivel nacional e incluso internacional. Así que la semana que viene más. Muchísimas gracias a todos y buenas noches a ustedes. Buenas noches, hasta siempre.